Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso con ustedes ya en este cierre del bloque informativo que lo forman Mañana Boreal y Café con Leche a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa, además de nuestras redes sociales Boreal Tele HD y nuestra página borealtelevisión.com, además de nuestro canal de YouTube. En el día de hoy, déjenme agradecer primero todas las felicitaciones que he estado recibiendo por mi cumpleaños. Son demasiados para leerlas todas. Muchas gracias. Ya les contestaré una a una cuando tenga tiempo, por lo menos con un me gusta. Y en el día de hoy, muchas gracias a todos. Un abrazo a Marcos Cambio, que ha desde tempranito no envió la primera felicitación, Marco, como de costumbre. En el día de hoy vamos a conversar, porque lo hemos tenido pendiente durante toda esta semana, con nuestro amigo Juan Marte, quien es el presidente de... A mí siempre se me da trabajo decir el nombre completo de del sindicato de Juan, la NCT, la CNTD, ¿verdad, Juan? Buenos días. CNTT. Buen día, Atahualpa. Aprovechamos la oportunidad. Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Del Transporte. Juan, gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Gracias a ti por haberme conferido la oportunidad, y a Basilio que siguió Danilo Basilio que siguió de enlace. Aquí estamos, Juan, contigo. Gracias por venir. Gracias. Juan, Buenos días, Juan Cabral, de este lado. Cabral de la Torre, el poeta Cabral de la Torre. Un placer verme. Cabral. El placer es mío, hermano, el placer es mío. Te veo más joven, más saludable. La vejez no hay que se la quite de arriba. ¿Qué es lo que te está tomando? Voy a tenerme que parar allá para decírtelo. Tú eres vecino mío, Los Pepines. Ya, no, que tengo como 3 meses que no voy por ahí. Yo paso del año. Te está cuidando. Sí. Juan, quisiéramos saber, a raíz de las últimas medidas y el desescalamiento que se ha ido produciendo de manera paulatina para empezar a mover la economía dominicana, la posición que han adoptado algunos dirigentes de empresas del transporte en nuestro país y que no hemos visto que no coinciden con la posición que tú has expresado. ¿Cuál es la visión que tú tienes de la situación que están atravesando los trabajadores del transporte urbano e interurbano en medio de esta pandemia? Mira, Atahualpa, el sector transporte, desde el 1961, cuando el triunvirato que dirigía el país entregó los carros a Audi, y después Balaguer acostumbró a la gente de Nachosín y a otros gremios a favorecerlo con algún tipo de cosa. Desde ese entonces el sector transporte siempre se ha quejado de que la cosa es difícil, que el transporte lo está llevando tan quintín, que siempre se dice eso. Ahora es realidad. Ahora no es poses. El transporte está en su peor momento. Atahualpa, Cabral, Basilio y los televidentes. Como están la mayoría de los negocios a escala planetaria, como está el ciudadano planetario, como está el ser humano, esta pandemia ha destrozado la economía, ha destrozado la interrelación personal entre uno y otros y otras, ha dañado
el sistema de alguna manera de salud, de higiene mental, en mucha parte del tejido social, en amplios sectores del tejido social. Entonces el transporte, que siempre va como van los pueblos, el transporte camina de la mano de los pueblos, su economía. Cuando tú quieras ver cómo va un país, primero mira a ver cómo va su transporte. Entonces aquí en el país la situación es catastrófica en términos de la parte económica. Muchos préstamos que se habían tomado para invertir en el transporte, sobre todo a partir de la promulgación y aprobación de la ley 6317, que ordenaba que los gremios se convirtiesen en empresas. La mayoría hicieron inversiones para convertirse en empresas, comprando propiedades para hacer terminales. Y de la noche a la mañana mejorando su flota vehicular en algunos casos. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Transporte Pinal, que es una institución que coordina con nosotros, una empresa que coordina con nosotros, que hizo grandes inversiones en unidades y en instalaciones. Sin embargo, hoy ese sistema de transporte, al igual que lo demás, tiene que operar en un 50% de su capacidad, y con un pasaje en el mismo precio, dada la condición económica también del usuario. Quiere decir que nunca fue más tétrico que hoy la situación en el sector transporte. De todas maneras, hay que trabajar, hay que reinsertarse en la economía, hay que comenzar a dinamizar la economía doméstica, la economía de cada uno de los transportistas, inversionistas y empresarios del sector. Y hay que comenzar a levantar el país, porque este es un país que vive de tres renglones: remesa, turismo y zona franca. Y los tres están en el suelo ahora mismo. Quiere decir que de alguna manera, casi como una labor de inversión, de comenzar a levantar el sector transporte, así han comenzado a salir la mayoría de todos los transportistas del país. En principio, la CNTT llamó a que todo el mundo se incorpore, y más del 70% del sector transporte que opera en el país se incorporó. Y nosotros tenemos presencia en 26 provincias, nuestro sector se incorporó. Y hoy ya el único que se había resistido a incorporarse era el sector que dirige Antonio Marte de Conatra, y casi los choferes parece que dejaron el discurso de él en el aire y se incorporaron todos. Todo el sector transporte de la República Dominicana está operando bajo la normativa y el reglamento establecido por el Ministerio de Salud y un protocolo que estableció el Intran. ¿Y cuáles Mira, acciones? Juan, mientras Antonio Marte, que tiene mucha incidencia en el transporte del país, planteaba que no era factible, que no era negocio, que era una actividad de pérdida de dinero para ellos, si se asumían el protocolo de montar un porcentaje solamente de pasajeros de lo que cogían los vehículos. Escuchamos que tú decías que te ibas a acoger a ese protocolo. ¿Van a ustedes a mantener el protocolo de solamente montar un porcentaje de las personas que cogen los vehículos? Porque entonces Bueno, uno diría, y como Antonio Marte dice que él va a perder, sin embargo Juan Marte dice que no, que se puede cumplir el protocolo. Antonio Ustedes se no van a está. acoger al protocolo de montar solamente un porcentaje de los transportados que acogen los vehículos. Antonio no está lejos de la realidad. Montar un 50% no tiene ningún nivel de rentabilidad. Por ejemplo, en el Concho, con un galón de gas en 100 y pico de pesos, y con un pasaje a 25 pesos, montar 3, 4 pasajeros, eso no tiene ningún sentido. Pero lo que ocurre es que estamos en un momento difícil, estamos en un momento electoral. Nosotros quisiéramos ahora mismo movilizar la CNTT completa en la calle, donde sea, pero estamos en un momento electoral y estamos en un momento de una situación sanitaria, que la movilización como forma de estructurar económicamente este sistema de transporte, por lo menos en 30 o 60 días, no va a ser posible. Quiere decir que nosotros, el sector transporte, lo que tiene que tragar en seco y comenzar a reintegrarse
a introducir sus unidades, como de hecho se ha hecho, inclusive la de Antonio Marte. Antonio Marte se ha quedado con un discurso en el aire, porque los choferes no se van a morir de hambre, la mayoría de los choferes se han integrado. De hecho, Antonio, ya la incidencia de Antonio en el transporte es en el transporte interurbano, con empresas propias como Etrabús y Tarea Bus. Pero Antonio Marte no tiene incidencia ya en el transporte urbano. Creo que en el Cibao entero tiene una ruta, una sola ruta, la ruta CJ27, la única ruta que Antonio Marte dirige en el Cibao entero. En el sur todo el transporte lo dirige Juan Uvieres. Y el transporte masivo de pasajeros en la capital, también Juan Uvieres dirige más de un 80%, creo que Cambita un 12%, una Trafín creo un 3%, un 5%, y hasta nosotros tenemos 23 rutas en la capital. Quiere decir que ese discurso de Antonio Marte del pasado, donde acorralaba a los presidentes, imponía su voluntad con conexiones políticas y ciertas cosas de las que él se sabe valer, eso ya no es posible. Nosotros entendemos que así como está operando todo el mundo, como la mayoría de los empresarios están entendiendo la situación que vive el país, tenemos el sector turístico casi totalmente parado, tenemos el sector de la zona franca paralizado, tenemos la mayoría de la pequeña y mediana empresa totalmente descalabrada, tenemos la economía personal destruida totalmente, tenemos la inversión en los medios de comunicación, canales de televisión totalmente quebrados, plataformas de medios de comunicación escritos, como son los periódicos, cerrando y reduciendo su personal. Esa es una realidad que nosotros no podemos aspirar a privilegios en medio de esta situación. Tenemos que superar esta situación, tenemos que salir de esta situación y después quien esté ahí en el suelo presidencial va a tener que vérsela con nosotros. Si es este gobierno, si es otro, va a tener que vérsela, porque realmente el transporte no puede operar con los costos operativos que tienen en estos momentos. Lo que se está haciendo ahora mismo en el transporte urbano es un ejercicio de buscar la roya habichuela y de sobrevivir. De hecho, a esos dueños de franja, a esos dueños de carros que lo alquilan, en la mayoría de las rutas ni se le está pagando la franja ni se le está pagando el carro, porque eso es lo que hemos instruido a los choferes y lo hemos sensibilizado a ellos para que entiendan el momento difícil que se está viviendo, que permitan que los choferes salgan a buscársela a la calle. Y eso es lo que están haciendo los choferes, están saliendo a buscársela, no a hacer negocio ni a recibir ningún tipo de ingreso. Por lo menos hasta que pase el 5 de julio o hasta que pase la medida restrictiva como consecuencia de la pandemia que nos está azotando. Y no solamente la medida restrictiva, sino el riesgo, la amenaza que significa esta enfermedad para todo ser humano que salga a la calle a laborar de manera normal. Así que nosotros... ¿Cuántas personas en el Concho puede montar un chofer si nos acogemos al protocolo? ¿Cuántas personas puede montar? ¿Cuántos atrás y cuántos adelante? El protocolo establece, y así se está haciendo, por lo menos en la institución que yo presido, montar 3 detrás y 1 delante. Es lo que es el cumplimiento que le están dando los inspectores del Intran y también el ayuntamiento. En algunos casos la policía municipal o el departamento de tránsito ha tenido que apresar choferes que han montado 5 y lo hizo con rutas que no pertenecen a nosotros, pero también con 2 rutas que pertenecen a nosotros, que tomaron presos 5 vehículos porque montaron 5. En estos momentos el protocolo establece que son 4 que deben llevar mascarilla antes de entrar al vehículo y el chofer en todo momento tiene que tener una mascarilla puesta. Ese es el protocolo. Juan, ¿tú sabías que el chofer, cuando un pasajero se niega a que le monten otro al lado, adelante, le dice a ese que se está oponiendo, pues págame el pasaje? Eso ocurre, tú sabes que en el sector choferil hay de todo, igual que en el país. Eso ocurre. Lo que nosotros le pedimos es que si a algún pasajero le ocurre eso, que le vea la ficha al chofer y lo denuncie al sindicato. Ya todos los sindicatos tienen teléfono, tienen redes, tienen correo electrónico, lo tienen sistema de computadora. Todos se convirtieron en empresas. El 98% de todos los gremios afiliados a nosotros, que son 143, son empresas ya. Y tú puedes tramitar una denuncia inclusive dentro del vehículo, porque el teléfono del sindicato está ahí mismo en el cristal al frente para que lo denuncien. Eso puede ocurrir, que eso ocurre, como ocurre en la policía, como ocurre en el Ministerio Público, como existe con los seres humanos, que siempre creemos hacer las cosas como nos educaron, como nos formaron,
como no han dado resultados en nuestro hábito de vida. Pero eso no quiere decir que es la generalidad de los choferes. La mayoría están montando 4 y están cobrando 25 pesos, a pesar de que en San Francisco el pasaje cuesta 35, a pesar que en la capital el pasaje cuesta 35 y 40. Aquí seguimos cobrándolo a 25. Y no solamente eso, cobrándolo a 25 y tomando una ruta, por ejemplo, como la A, que inicia por allá, por la Rotonda de Libertad, y llega hasta la Benito Juárez, hasta el Guano llega esa ruta. Esos son 3 rutas en la capital. Basilio, si tú te montas en un carro, coges un carro en la Duarte con París, en la 27 de febrero, cuando tú cruzas el Estadio Olímpico, ahí en la, no sé si es la Saras, qué calle es esa, pero ahí en la esquina del Estadio Olímpico, el chofer te pregunta, ¿usted va a continuar? Sí, pues págueme el otro pasaje. Si continúa en el mismo vehículo y llega a la Núñez de Cáceres, ahí vuelve y te pregunta, ¿va a continuar? Sí, pues tiene que pagarme otro pasaje. Y si continúa, por ejemplo, y llega a Pintura, en Pintura vuelve otra vez y te dice, va a continuar, deme otro pasaje. En ese trayecto tú pagas 3 pasajes. Ese es más o menos el recorrido de la ruta A por un pasaje. Ese es más o menos el recorrido de la ruta M, que tiene 20 kilómetros el recorrido de la ruta M. Sin embargo, son 25 pesos. La ruta K te agarra de allá del fondo de la Yapul Dumí, te pasea por el centro de la ciudad con un pasaje. Y así ocurre en la mayoría de las rutas de Santiago. Quiere decir que todavía el sistema de transporte y los dirigentes aquí en el Cibao, en Santiago, somos consecuentes con la ciudadanía, con el pueblo. Aquí el único pueblo que tú vienes de un municipio a otro, por ejemplo, como en el caso de Villa González, como en el caso de Navarrete, con un pasaje urbano, prácticamente con el precio de un pasaje urbano, si lo comparamos con los pasajes de la capital. Yo digo, aquí el pasaje todavía está bastante bajito en términos comparándolo con los otros costos de pasaje del país. Esa es la realidad que tenemos aquí. Juan, una preguntita. Como tú hablabas que los que eran sindicatos tuvieron que convertirse en empresas de transporte. Sí, claro. ¿Ustedes han podido aprovechar, por ejemplo, las facilidades que se ha dado, que dio como medidas de solidaridad por parte de la Comisión de Seguimiento del COVID, como fue la negociación de préstamos a más bajos intereses? ¿Han podido registrar a través del FASE algunos de los trabajadores que ustedes tienen en la empresa de transporte? ¿Cómo se ha beneficiado o cómo han utilizado ustedes esas facilidades? ¿Se han renegociado los préstamos? ¿Se han diferido las cuotas? ¿En qué han hecho ustedes con relación a esas facilidades? Recuerda que te decía que la conversión de sindicato a empresa es una actividad de reciente realización y no existe en la mayoría de los sindicatos ese récord, ese aval financiero, porque el sector transporte nunca se disciplinó a depositar dinero, igual que los choferes. Los choferes, en la mayoría, tú lo buscas para un préstamo, una cooperativa, ahí es imposible porque no tienen récord, no tienen historial crediticio. Así ocurre con la mayoría de las empresas. El beneficio en el sector choferil sí se ha dado. Aquí, por ejemplo, el sector transporte, los choferes del Concho que tenían tarjeta Bonogas, se beneficiaban en un 10, un 11% de esa tarjeta. Y cuando el gobierno comenzó los planes sociales, a través de esa misma tarjeta fue que lo implementó. Nosotros nos movilizamos, el sector choferil se movilizó en el país para que los choferes fueran incluidos en el plan Quédate en tu casa. Y ciertamente una parte muy importante de los choferes aparecen, no tal vez como choferes, sino como ciudadanos, han aparecido con la ayuda que el gobierno ha estado dando, creo que es de 2.500 pesos quincenales o mensuales. Pero el que nada tiene, eso es algo. Y nosotros inclusive lo hemos agradecido públicamente. Pero perdóname, a los choferes les está llegando ese aporte de 5,000 pesos mensuales. A una parte muy importante de ellos. Te dije que en una semana se dispararon de un 11, de un 10 a un 80, a un 90 y hasta un 95%. Después que nosotros hicimos la actividad en el monumento, el gobierno de manera masiva incluyó casi a todos los choferes, no solamente a los choferes del Concho, incluyó taxistas, incluyó transportistas escolares, y incluyó otros sectores del transporte en ese programa que da
eso que tú dices, 5,000 o 2,500 pesos, no sé si es quincenal o es mensual. En el caso de las empresas, no. Las empresas no han podido porque apenas una parte de la ruta han empezado a cotizar en la TCS y han empezado a pagarle impuestos a la DGI. Son condiciones fundamentales para acceder a ese tipo de mecanismo que el gobierno ha implementado. Creo que alguna empresa de taxi, creo que dos, pudieron no sé cómo se llama el programa, Atahualpa, Fácil. Fácil. El programa Fácil. Sí, en dos casos, creo que en Taxi Mil y Taxi Licey de Licey pudieron beneficiarse con 2 empleados, uno con 2 empleados y otro con 3. Ese es el informe que tengo, pero la gran mayoría no, porque te dije que apenas comienzan a estructurarse, a poner contable, que tienen que ponerlo. El año pasado, 9 de la ruta afiliada a nosotros aquí en Santiago pagaron impuestos, muy poca cosa, casi simbólico, pero pagaron. En el caso mío personal, sí, a la CNTT le hizo cada rato un tallazo de impuestos y todos los años tenemos que liquidar. Somos el único gremio de la República Dominicana que tiene 9 años pagando impuestos como manda la ley. Y pagando Pero, claro, seguridad social. y pagando seguridad social, claro que sí. Bueno, pues ustedes caían como empresa en ese programa. Pero Claro. yo tengo quizás les faltó asesoría a ustedes. No, interés y porque no es mi forma, pedir o requerir cosas que realmente en el momento no la necesito. Nosotros como entidad comercial, entidad jurídica, en este momento la carga que estamos cargando, la estamos cargando con la fuerza que tenemos. Siempre lo hemos hecho así. Hemos tratado de involucrarnos en la cantidad de compromisos del que podemos salir de manera correcta. Por eso no hemos cedido ni hemos hecho ese tipo de petición al Estado Dominicano. Juan, hay un porcentaje. Juan, Danilo, dame un segundito para hacer esta pregunta a Juan. En medio de esta campaña electoral, ¿ha habido algún acercamiento con algunos de los candidatos principales, por lo pronto, a la presidencia de la República y algunos compromisos con alguno de ellos o algunas propuestas que se hayan aceptado? Por ejemplo, el candidato del PLD dice que tienen proyectos como obras principales en Santiago, un monorriel, y tienen proyecto un tren ligero y un teleférico. Esto evidentemente que le daría un giro al transporte urbano en Santiago. ¿Ha habido algún acercamiento con el candidato del PLD o el candidato del PRD-M o cualquiera de los candidatos hablando la problemática del transporte en Santiago y el Cibao? Bueno, yo entiendo que los acercamientos con candidatos casi siempre son políticos. Se puede disfrazar de lo que sea, pero son políticos. Ahora mismo el mismo presidente de la República está en una actividad 100% política y todos los candidatos políticos. Entonces, cualquier acercamiento que tú tengas con un candidato va a ser un acercamiento político. Nosotros no hemos tenido militancia política partidaria nunca. De hecho, no hemos estado inscritos en ningún partido político. Yo tengo una amistad personal con Leonel Fernández, que nace en el 2008, cuando las mafias del transporte, y oye lo que te voy a decir, tal vez quede grabado, o queda grabado, porque usted es un programa ustedes son muy organizados en su cosa. En el 2008, las mafias del transporte mandaron 2 elementos de Neiva y uno de aquí, de Licey, a asesinarme a mí. General Santana Páez me mandó a buscar a la capital. Cuando yo me reuní con él y con el presidente que me mandó a buscar a través de un político conocido, amigo de ustedes, me explicó el entramado que había. Ese entramado fue disuelto por el jefe de la policía por instrucciones del presidente Fernández. Para mí eso me marcó, porque yo nunca había hablado con el presidente Fernández. El presidente Fernández, mandarme a buscar a mí, cuando yo andaba, tú me recuerdas que tú me diste muchos consejos, yo andaba atrás del padre Rogelio, de Fidel, Santana, de Víctor Bretón, de David Polanco, y todos los días hacía
andaba como, tú ves, entonces, en esa Haciendo circunstancia, rebú. sí, Leonel me orientó y yo quedé muy agradecido en lo personal, porque también se puede decir que salvó mi vida de esas mafias que en ese entonces intentaron eliminarme físicamente. Después lo intentaron muchas veces moralmente. Utilizaron inclusive algunos comunicadores para eso, que le escribían las cosas que tenían que decir de mí, que me provocaban en Santiago, que hicieron muchas cosas, que si algún día el Ministerio Público la profundiza, muchos altares en Santiago se van a caer, porque en algún momento para hacerme daño a mí se distribuyó muchos recursos aquí en Santiago para eso. Y era una obsesión de algunos dirigentes choferiles de la capital con mi persona. Obsesión que todavía continúa, aunque casi no se nota. Pero yo le agradezco mucho a Leonel Fernández. Yo no soy persona que tuerce, yo soy amigo del amigo. Para mí esa forma de hacer política rastrera, de un día está el verde, otro día está el morado, otro día está el amarillo, yo esa cosa no la entiendo. Yo soy tu amigo, y soy tu enemigo, soy tu enemigo. Yo no tengo ese tipo de cosas, de dobleces con la gente ni con la forma. Entonces, te digo eso porque yo me he reunido con Abinader y yo lo primero que le dije, yo soy amigo de Leonel Fernández. Político no soy, no, político partidario, se puede decir. Me reuní con el presidente Danilo Medina y me honró con un nombramiento como asesor de transporte del Poder Ejecutivo. Ese nombramiento tenía que tener un sueldo, creo que de 250,000 pesos. Yo no lo acepté, pero sí le acepté que lo que yo pudiese colaborar con su gobierno y con él, lo podía hacer. Pero le dije, yo soy amigo de Leonel Fernández, se lo dije al presidente Medina. Y Medina me trató con mucho respeto y me abrazó y me dijo, me gusta esa posición suya. Porque el presidente Medina me dijo, ¿qué usted quiere de mi gobierno? Yo le dije, que gobierne bien, eso es lo que yo quiero, que usted gobierne bien. Si usted gobierna bien, yo me beneficio a todo el mundo. ¿Qué voy a querer de gobierno suyo? Entonces, de todas maneras, yo lo voy a nombrar a usted como mi asesor de transporte del Poder Ejecutivo. Y lo nombró, emitió el decreto, pero yo no acepté dinero, no lo acepté. No puedo decir que a mí me ha ido mal económicamente en mi vida, pero me he cuidado de no recibir cosas que después tenga que explicarlas en mi vida de dirigente choferil. En cuanto a esos proyectos, Atahualpa, que se están realizando, que se están anunciando, que yo lo un tren ligero requiere muchos recursos. ¿De dónde los recursos para hacerlo también? Yo pienso que todos esos son proyectos que si se concretizan, más bien pudieran servir para ganarse una comisión, para ganarse un dinero, pero no para resolver el problema del transporte. El problema del transporte es más profundo. Aquí tenemos 300,000 vehículos privados circulando, que ese problema no lo va a resolver un tren ligero. Pero nada más tenemos 6,000 carritos de concho trabajando. El mejor ejemplo es la capital de la República, que se construyó un tren, se tiene la onza, se tiene también el teleférico y apenas entre los tres movilizan un 1.8% de los pasajeros de la capital. Los tres juntos. Siguen los tapones en la capital peor que aquí y siguen las situaciones peor que cuando se hizo el tren. La solución en Santiago tiene que ser integral. El transporte tiene que ser integral, pero tiene que pasar por una colectivización, por masificar el transporte, por ampliar la cantidad de asientos, porque eso inclusive va a beneficiar a los choferes. Los choferes tienen que tener 3 turnos de trabajo, un vehículo de 30 o 40 pasajeros, no trabajar 18 y 20 horas como lo están haciendo ahora, no. En 3 turnos, 800 o 900 guaguas. Y si a eso se le puede agregar cuando se pueda económicamente, un monorriel, un tren o lo que sea, excelente. Pero eso es una irresponsabilidad, estar anunciando proyectos que van a llevar miles y miles de millones de pesos y cientos de millones de dólares en un país que va a quedar quebrado, que va a quedar destartalado, que va a quedar desarticulado como consecuencia de la situación sanitaria que vivimos, económica, y que probablemente después del 5 de julio se convierte en una situación social. Yo no creo que esos anuncios sean responsables de parte de los que lo están anunciando, de los que están promoviendo cosas sin tener los recursos, porque la República Dominicana de hoy, la República Dominicana que está cogiendo hasta 15 millones de dólares prestados en los mercados internacionales, cogiendo 20 millones prestados y hasta para hacer una letrina que coger prestado, porque el país está quebrado.
los recursos, oye, ya se han tenido que lanzar hacia los recursos de la AFP, porque en el Banco de Reserva ya no hay más que buscar. Todo se ha agotado hasta las arenas de los ríos que se le han estado sacando. Quiere decir que no creo que sea responsable de nadie que esté anunciando proyectos de tantos recursos, de tanta inversión y proyectos que no van a ser sostenibles ni a corto ni a mediano plazo. La República Dominicana hay que estabilizarla primero económicamente, hay que ponerla a crecer de nuevo el 5, el 6 o el 7% que estaba creciendo y después vamos a ver qué se puede hacer, porque ahora mismo la República Dominicana está arando con bueyes flacos. Estamos en una desesperación por ganar una elección y se está cogiendo dinero de todos los lados para ganar esas elecciones y los resultados los vamos a ver después del 5 de julio. Este país es un irresponsable aquel que esté diciendo que va a construir obras multimillonarias en este momento, porque cuarto no hay dentro del país, ni lo van a encontrar fuera del país, porque el mundo está en una situación muy delicada en términos económicos. Cabral, adelante, que te interrumpí ahorita. Básicamente, usted está hablando de que el sistema de transporte tiene grandes problemas económicos fruto de la crisis sanitaria. En el término de lo interurbano, ¿se están aplicando protocolos? ¿Qué es lo que va a pasar con el interurbano? Bueno, pero ya se dijo eso. No, hablo del concho. No, hablamos del interurbano, se está cargando 50 pasajeros, se está operando en un 50% de su capacidad, quiere decir que las guaguas que son de 60 están cargando 30, las de 80, 40, las de 30, 15. Y esos guaguitas de 16 pasajeros están cargando 8 y 7 pasajeros. Ese es el protocolo en términos de montar. Lo demás es guantilla, mascarilla y ese transporte lo que está esperando es que la situación sanitaria mejore para cargarse el 100% de su pasajero y reajustar la tarifa. Ese es su problema de ellos. Que pase la pandemia, que el gobierno quite la cuarentena y seguir a montar todo el mundo y ya ese transporte va a sobrevivir. El transporte siempre va a sobrevivir. Hay mucha gente desesperada porque cree que el transporte va a desaparecer, inclusive inversionistas y choferes. Pero no es así. Esta es una gran oportunidad para transformar el sistema de transporte de manera integral e incluyente, pero no para desaparecer. El que está mejor posicionado ahora mismo es el transporte interurbano, porque tan pronto aparezca la vacuna, aparezca un tratamiento o mejoren las medidas restrictivas que ha tomado el Ministerio de Salud, que ha tomado el gobierno, que ha tomado la supercomisión, de inmediatamente ese transporte se va a estabilizar. Donde vamos a tener que sentarnos y ver qué vamos a hacer es en el transporte urbano, en el concho, porque los costos operativos, cargando 4 pasajeros, que inclusive hay una ley, una ley especial para eso, que los choferes no pueden cargar más de lo que dice la matrícula del vehículo en el transporte urbano. Que se vive violando. Se vive violando, claro que sí. Se comienza violando cuando se dice que en el transporte público para transportar pasajeros la matrícula tiene que decir carro público. Y eso, te recuerdas, Atahualpa, hace 20, 25 años, que los carros públicos tenían que decir la placa público detrás. Ahora tú compras un carro privado y vas y lo metes al concho al otro día. Antes te multaban por meter un carro privado que era de uso privado, ponerlo a cargar pasajeros. Todo eso, tú sabes cómo es este país. Pero Juan, ustedes tienen una propuesta, ustedes le han hecho una propuesta a los candidatos, a los municipios, con respecto a una salida integral. Nosotros hemos hecho, hace como 60 han hecho ellos. No, exactamente. Hace como 15 años, 14 años, Atahualpa me entrevistó, él y Juan Sebastián Ricardo, en el Canal 25. Y cuando terminó la entrevista, me dijeron, ¿y por qué ustedes, en lugar de estar haciendo denuncias sueltas, no hacen un escrito, no hacen una propuesta al Estado? Y yo me senté con Pancho, con Edwin y con un técnico de la capital, no olvido el nombre ahora, y elaboramos una propuesta y la llevamos se la entregamos al alcalde de ese entonces, que era Gilberto Cerulli. No, Gilberto no, era José Enrique Suez. Después se la entregamos otra vez a Gilberto. Y la hemos entregado a los gobiernos. Lo que ocurre es que ustedes lo saben muy bien. Cualquier propuesta, a los gobiernos no les interesan propuestas, a los gobiernos les interesan proyectos. Porque la mayoría de los políticos son empresarios.
y ellos ven los proyectos, si tienen sustancia, si va a haber capital político, si va a haber capital económico. Cuando tú presentas proyectos altruistas en beneficio del colectivo, en beneficio de la ciudadanía, a eso no se le pone atención, a eso no se le pone ninguna importancia. No hay grasa. Tiene sustancia, no tiene sustancia, pues no, ¿qué es lo que tú me vienes a hablar a mí de eso? Lo tiran por ahí, entonces eso no le dan importancia. Eso es como algunos oficiales, amigos, que me dicen, Juan Marte, donde no hay preso, no hay donde no hay preso, no hay peso. Para que haya peso, tiene que haber preso. Entonces tú le llevas los proyectos por bonito que sea, y dices, pero ¿qué es lo que le vamos a comer? ¿Dónde está la grasa? Sí, no sé lo que le vamos a morder a esto no hay nada que morderle. Juan, muchas gracias. Aquí nadie está aspirando a ser Juan Pablo Duarte, ni nada de Atahualpa, eso. espérate. Juan, gracias, Juan. ¿Qué porcentaje del concho nosotros podemos contar con él aquí en Santiago de lo que depende de ti? Dime otra vez. ¿Con qué porcentaje de los carros del transporte urbano, del concho, podemos contar a partir de lo que te toca a ti? A partir de lo que no entiendo bien la pregunta. No de tu responsabilidad, de lo que tú diriges. Tú me estás preguntando cuál es el inventario de la CNTT. Más o menos. En términos exactamente, ¿qué porcentaje del concho podemos contar con nosotros tenemos afiliado el 80% del transporte urbano, según el último censo del Intran. Somos la primera institución de transporte de las 14 provincias del Cibao y estamos entre la segunda y la tercera a nivel nacional. Tenemos 143 instituciones de transporte afiliadas. Nosotros tenemos 32,000 choferes en el taxi, en el concho, y en el transporte escolar, los guagüeros y el motoconcho, en nuestro sistema. Nosotros bajamos una línea cuando Abel fue alcalde para que ganara la alcaldía en el 2016, y se calcula que más de 30,000 choferes, incluyendo su familia, votaron por Abel. Ahora no bajamos ninguna línea, lo hicimos a un lado, y más o menos esa misma cantidad de votos le faltó a Abel por sacarla. Eso en términos políticos. En términos gremial, te reitero que somos la primera institución del transporte de las 14 provincias del Cibao, según el Intran, y somos la segunda o la tercera a nivel nacional. Ese es nuestro, si eso es más o menos, responde la pregunta. Perfecto. Juan, muchas gracias. Pues gracias por venir, Juan. Te agradecemos en el alma que haya estado con nosotros esta mañana. Siempre a su disposición. Sígase cuidando porque usted está dentro de los grupos vulnerables ya. Pero muy vulnerable. Yo soy una persona que tengo una serie de complicaciones y la defensa mía, eso no sirve para nada. Por eso estoy aquí. Me contagio. Sí, Yo también. Sí, te contagias. Sí. Yo tengo 3 meses encerrado aquí por instrucciones del doctor Russell, que es mi médico. Bien, muchas gracias, Juan. Un abrazo. Me la paso leyendo, viéndolo a ustedes los 4 ahí en la pantalla. Como lo estoy viendo ahí, digo ustedes 3, porque estoy yo en la pantalla. Un abrazo, Juan. Feliz resto del día. Gracias, Juan. Man. Que cuídate. Bien, gracias. Señores, despedimos mañana Boreal. Extendimos un poquito con la conversación con Juan Marte, que ha estado con nosotros en este Café con Leche a través de los canales de Boreal Televisión. Jóvenes, muchas gracias. Feliz resto del día. Mañana es jueves Corpus. No se va a elaborar porque no vaya a hacer cosas que un micrófono de esto le vaya a hablar a uno o una conexión. Entonces, será un día de asueto, de reflexión para los que generalmente los jueves Corpus van y se dan su baño al mar de una vez no se puede. Qué cosa esta. Feliz resto del día, Cabral, Danilo, un abrazo y nos vemos el próximo viernes aquí en este mismo canal. Okay, bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.